Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí al canal Dr. Jesús Buen Día, y hoy hablaremos acerca de una enfermedad que nos preocupa mucho a los hombres, nos pone un poco los pelos de punta cuando llegamos a los 40 o 50 años, y es la afección de una glándula. ¿Saben cuál glándula es? Vean el video hasta el final. Los hombres tenemos una glándula denominada la próstata, y ella tiene tres porciones importantes: la zona central, la zona de transición y la zona periférica. Esta glándula rodea la primera porción de la uretra. Tenemos la vejiga, y de la vejiga sale, por decirlo así, un tubito. Ese tubito es denominado la uretra, y en los hombres pues la uretra es un poco más larga en comparación con la uretra de las mujeres. La próstata está, por decirlo así, abrazando la primera porción de la uretra, es decir, es atravesada por la porción prostática de la uretra. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos enfermos de la próstata? ¿Has escuchado que de pronto algún familiar dice, no, estoy sufriendo de la próstata? O algún amigo, no, ya empezaron a aparecer los síntomas de la próstata. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, lo que sucede es lo siguiente. La próstata puede aumentar de tamaño debido al estímulo hormonal de la testosterona y con un compuesto activo, la dihidrotestosterona. Ella lo que hace es estimular el crecimiento en el número de células de la próstata, aparte de eso también en el tamaño de las células. Y entonces cuando la próstata aumenta de tamaño, puede ocasionar un efecto obstructivo a nivel de ese tubito que les decía por donde va a salir la orina. Entonces tenemos la vejiga y tenemos allí la primera porción de la uretra por donde va a salir la orina. La próstata estaría allí abrazando, y como está aumentada de tamaño puede ocasionar dos formas de obstrucción: una obstrucción mecánica o una obstrucción funcional. ¿Y por qué una obstrucción mecánica? Claro, por aumentar de tamaño, pues lo que vamos a encontrar es que va a obstruir el flujo de orina. Por decirlo así, es como si apretáramos una manguerita, y allí vamos a ver que lo que sucede es que la orina no va a poder salir en la cantidad que debería. La otra forma en que se produce obstrucción es una obstrucción funcional o dinámica, y es porque la uretra posee un músculo, y ese músculo es el músculo liso, y ese músculo liso lo que va a hacer es que se va a contraer por un estímulo simpático, y lo que va a producir es que se obstruya también el flujo de la orina a través de la uretra. Y por eso entonces el paciente empieza a quejarse y a decir, no, voy al baño y estoy orinando y tengo que hacer mucha fuerza para orinar, o después de orinar tengo un goteo que queda allí, o me dan ganas de ir a orinar y no alcanzo a llegar, o en las noches tengo muchas ganas de orinar, me levanto muchas veces. Estos podrían ser los síntomas y ya los vamos a clasificar, pero lo que quiero que entiendan es que la afección hiperplasia prostática hace referencia al aumento en el tamaño de la glándula prostática que ocasiona síntomas. Muchas veces los síntomas no están en relación con el tamaño de la próstata, ya puede estar muy aumentada y no producir tantos síntomas, o puede estar no tan aumentada, levemente afectada en su tamaño, pero podría ocasionar muchos síntomas. ¿Y esto por qué? Porque la obstrucción puede ser, como ya lo dijimos, mecánica o funcional. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas los podemos clasificar en síntomas urinarios irritativos y en síntomas urinarios obstructivos. Los obstructivos, como su nombre lo dice, son aquellos que impiden el flujo de la orina normalmente y ocasionan que se mantenga un residuo postmiccional, es decir, el paciente termina de orinar y todavía queda una cantidad de orina allí en la vejiga. Un síntoma que puede aparecer y que genera mucho susto en los pacientes es la hematuria, la presencia de sangre en la orina. Tengo un video aquí en el canal donde les expliqué en qué casos podríamos pensar que sea peligroso y qué hay que hacer. Así que pueden ir y ver el video que ya les indico aquí en la pantalla. Los síntomas urinarios irritativos tenemos la incontinencia, el ardor al orinar, y el paciente se queja de que va a orinar y siente ese ardor, o que inclusive no alcanza a llegar al baño, le dan ganas de ir y se produce una incontinencia de urgencia. Ahora, ¿cuál es la edad en la cual se ven afectados los hombres por esa sintomatología? Generalmente después de los 40 o 50 años de edad. ¿Y todo por qué? Por el estímulo hormonal de la testosterona, ya les mencioné, hace que crezca, y ese estímulo, por decirlo así, de varios años, pues va a acabar generando lo que ya hemos manifestado, y es esa obstrucción al flujo de la orina. La hiperplasia prostática benigna, como su nombre lo dice, no es cáncer,
pero puede producir muchos síntomas que pueden afectar la vida del paciente y el paciente se puede sentir muy mal porque no logra llevar una vida normal en cuanto a la diuresia, en cuanto a su orina, y muchas veces el paciente puede requerir el paso de una sonda vesical y permanecer durante mucho tiempo con una sonda, es decir, pasar un dispositivo a través de la uretra que vaya hasta la vejiga y allí entonces se logre evacuar la cantidad de orina, porque el paciente muchas veces se puede obstruir y no poder orinar debido a que esa próstata está demasiado aumentada de tamaño. ¿Qué exámenes se pueden hacer? Bueno, los exámenes pueden ser el antígeno prostático, y la medición del antígeno prostático nos puede dar una idea más o menos del tamaño de la próstata, pero puede ser que el antígeno prostático esté normal y el tamaño de la próstata esté demasiado grande, o viceversa, un antígeno prostático muy elevado en contexto de una próstata no tan aumentada. Ojo, el antígeno prostático lo utilizamos también como tamizaje para el cáncer de próstata, y en otra oportunidad podremos hablar de ello y cómo se debe interpretar, pero generalmente el antígeno prostático lo debemos hacer más o menos entre 2 años. Eso es lo que nos recomiendan las guías americanas de urología. No se debe hacer cada año, tenemos la costumbre de hacerlo cada año, pero en pacientes que no tienen alteración de sus valores, cada 2 años sería un buen intervalo de tiempo para realizar la medición. Ahora, si aparecen algunos signos de alarma, ya deberíamos prestarle atención y obviamente hay que hacer los exámenes correspondientes. Otro examen que podemos hacer es el parcial de orina. En el parcial de orina podemos detectar la presencia de sangre, descartar que no haya un proceso infeccioso, y como ustedes bien saben, cuando se estanca un líquido, allí pueden proliferar algunos gérmenes, las bacterias, ¿no? Se podría ocasionar una infección de vías urinarias. Entonces es necesario el uroanálisis para descartar que no hay infección urinaria. Podemos utilizar un urocultivo también. No está indicado en todos los casos, pero en casos específicos se puede hacer. Debemos medir la creatinina y el BUN para establecer si hay una adecuada función renal y esa obstrucción no está afectando a la vía urinaria superior, a los riñones. Podemos realizar un estudio de imagen como lo es la ecografía. La ecografía de riñón y vías urinarias nos va a permitir valorar el tamaño de la próstata, pues se puede dar en gramos o en centímetros cúbicos o en mililitros, porque lo podemos dar en cuanto a la masa que ella tenga y en cuanto al volumen que ella pueda ocupar. Normalmente la próstata debe estar entre 20 y 30 mililitros, no más de allí. Y si empieza a aumentar, empezaríamos a hablar de hiperplasia prostática grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento busca disminuir los síntomas que el paciente presenta, es decir, esa molestia del paciente diciendo no, es que voy a orinar y no puedo, me queda un goteo, me levanto muchas veces en la noche a orinar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esos síntomas? Ya sea tratando esa condición funcional de la obstrucción, porque recuerden que yo les mencioné que el músculo se contrae, entonces vamos a evitar que ese músculo se contraiga, y para eso podemos utilizar algunos medicamentos como la tansulosina. O también podemos evitar el efecto hormonal que hace que esa próstata empiece a aumentar de tamaño. Entonces vamos a utilizar algunos medicamentos que van a bloquear allí, por ejemplo la dutasterida, finasterida. Y un tratamiento que está allí, que digamos que se constituye en la pieza clave para aliviar casi que definitivamente los síntomas, aunque podría recurrir nuevamente el crecimiento de la próstata, tenemos la cirugía. Y la cirugía va a ser indicada por el urólogo. Él es el que va a definir en qué casos si está indicada o en qué casos no. Y por último, cada vez que vayas al urólogo, recuerda que él puede indicar el tacto rectal. Y el tacto rectal es el examen para establecer si hay nódulos. Inclusive puedes tener un antígeno prostático normal, pero si al tacto rectal se detecta algún nódulo, eso es indicador de biopsia. O si el examinador detecta que está muy aumentada la próstata, pues también podría indicar la biopsia. Así que ya saben, a cuidar nuestra salud. Podríamos después hacer un video hablando de qué alimentos pueden ayudarnos a mantener una buena salud de nuestra próstata. Así que hombres, no angustiarnos, pero sí a tener un estilo de vida saludable. Y ya saben, después de los 40 años, a estar pendientes y atentos a los signos de alarma que se puedan presentar.